Conversaremos con Víctor Báez, el secretario general de la Confederación Sindical Internacional. Analizaremos la situación política de la región, abordaremos también las protestas en Chile por la desigualdad económica en ese país y también lo que sucede en nuestro país, en Ecuador. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Allá, Víctor Báez, como decía, secretario de la Confederación Sindical Internacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo ve usted el papel que ha jugado justamente el sector de los trabajadores en los últimos acontecimientos que hemos vivido en toda la región? Lo que estamos viendo ahora, yo creo que han jugado un papel importante dentro de las protestas. Un papel importante de resistencia contra un proceso de creciente exclusión, de crecientes sacrificios de parte de la gente que menos tiene. Hay autores que hablan de que en las épocas de crisis las grandes empresas siguen ganando dinero, sea cualquiera del país, pero hay una merma en los ingresos y en la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, pero no solamente los trabajadores y trabajadoras, sino que hay una clase media que es muy frágil y que con 2 meses no cobrar su sueldo ya se le fue la clase media. Y también una pequeña y mediana empresa que es la que vive de los salarios y de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras locales, que también sufre las consecuencias. Un ejemplo, en Argentina, con los préstamos y las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, las pequeñas y medianas empresas también quedaron muy afectadas y fueron las que pararon también cuando se hicieron paros por parte del movimiento sindical argentino. Usted habla de una clase media frágil, débil, que existe también en países como el nuestro, como en Ecuador, pero no era el caso de Chile. Chile era un ejemplo para toda América Latina, con una clase media fuerte, estable y que se veía con visos de seguir aumentando, pero de un tiempo atrás se estancó. Y eso parece que también influyó en el tema de la explosión social, ¿no? Claro que influyó, porque la clase media... El trabajador y la trabajadora que va ascendiendo, que va superando la pobreza, que va saliendo de la pobreza, no quiere que su familia, que sus descendientes vuelvan a la pobreza o se perpetúen en la pobreza. Entonces reacciona categóricamente cuando eso acontece. Y eso es lo que está pasando en América Latina. Hoy día ya no podemos decir que nuestros hijos, hijas, descendientes nuestros van a vivir mejor que lo que nosotros estamos viviendo hoy, sino que tenemos casi la seguridad de que dado este proceso de creciente exclusión, van a vivir peor que lo que vivimos hoy. Y eso es preocupante. Y eso no es democrático, eso juega contra las reglas de la democracia también. Entonces hay mucha preocupación de la gente común, de la gente de la clase media, del pequeño y mediano empresario que vive, porque cuando a veces nos dicen que hay que tener competitividad en la economía, es cierto, hay que tener, pero nos dicen que hay que tener competitividad para vender los productos afuera, pero vender los productos afuera más baratos a expensas de que matemos el mercado interno o de que debilitemos el mercado interno. Una economía competitiva es una que vende más afuera, pero que va creciendo también el poder adquisitivo y el mercado interno. Su mercado interno va creciendo. Esa es una economía competitiva. Ahora, definitivamente hay un denominador común que es el malestar social, el descontento de las sociedades en América Latina. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Perú? Que es un tema que me gusta sacar a colación porque sí impresiona en medio de la explosión social que estamos viviendo en Latinoamérica. En Perú, en cambio... durante los últimos años, varios presidentes han sido sancionados por la justicia por hechos terribles de corrupción. Incluso uno se suicidó por no poder enfrentar lo que se le venía con el hecho que había cometido en cuanto a corrupción en el país. El presidente actual decide eliminar al Congreso y llamar a nuevas elecciones, y ahí no hay convulsión social, ahí no pasa nada. Leí el otro día que se hablaba de que en cambio en Perú sí han logrado ir acortando en los últimos años esa brecha social. Simplemente eso podría ser el detonante para que se mantengan tranquilos los peruanos y no como ha sucedido en los otros países en donde se genere tremenda explosión con los daños que se han ocasionado.
La opinión de mis colegas trabajadores peruanos y trabajadoras no dice precisamente eso. Hay también dice? Un proceso de creciente exclusión y tal vez el nivel de organización todavía no sea lo suficientemente fuerte como para que eso salga a la luz en forma evidente. Esa situación de creciente exclusión. Yo creo que aquí en este continente lo que hay que ver es cómo salir y cómo tratar de superar este modelo de exclusión. Y este modelo de exclusión, hay varios puntos que podríamos ir viendo. Nos preguntan siempre si tenemos algunas propuesta. Algunas propuestas, sí. Evidentemente no nos quejamos solamente, sino que también proponemos. Por ejemplo, vamos a ir al tema de ¿por qué no se controla el flujo financiero ilícito? Vamos a poner el ejemplo de Ecuador, otro el ejemplo de Paraguay, que también tiene... En toda América Latina hay un proceso de creciente flujo financiero ilícito. Flujo financiero ilícito significa dinero que sale de nuestras economías de forma ilegal y que principalmente las grandes empresas exportadoras o importadoras están robando al país y nadie está preso por eso. Si nosotros tomamos, por ejemplo, y hay una organización que mide eso todos los años y se llama Global Financial... No me viene en este momento Global Financial Commitment, algo así, está en Copenhague. 35 mil millones de dólares salieron de forma ilícita de este país y nadie está preso por eso. ¿Ah? Habría que investigarlo. Habría que investigarlo. Por ejemplo, por la misma cosa. Ahora, ¿por qué nos quedamos siempre esperando que haya solamente inversión extranjera directa? La inversión extranjera directa es buena, pero crea pocos puestos de trabajo. Según la CEPAL, $1 millón de inversión extranjera directa crea solamente hasta 6 puestos de trabajo. Si vinieran 4.000 millones de dólares de inversión extranjera a Ecuador, crearían un máximo de 24.000 puestos de trabajo. Según la CEPAL, quienes más crean puestos de trabajo en nuestras economías son las pequeñas y medianas empresas que crean hasta el 60% de los puestos de trabajo. ¿Por qué no bajamos los intereses de los bancos, del sector financiero que siempre gana, y no gana solamente aquí mucho, sino que gana en todos los países? ¿Por qué no bajamos los intereses de tal forma a que las pequeñas y medianas empresas puedan prestar dinero más barato y a más largo plazo y crear más fuentes de trabajo? Por ejemplo, esas son cosas alternativas que hay que proponerlas, ¿no? Pero por ejemplo en el Ecuador, el Frente Unitario de los Trabajadores, el FUT, y el Frente Popular anuncian, que es una organización también de algunas agrupaciones sociales y de trabajadores, anuncian asambleas, marchas, amenazan con paros nuevamente para que se archive este proyecto de ley de crecimiento económico. Ese enfoque, ¿ese es el que se debería tener o sería el enfoque de aportar justamente con propuestas que puedan ser aplicadas, ¿no? Y que puedan ser debatidas también? ¿O nos vamos con eso, con el simplemente amenazar cada vez que queremos que algo no se haga? Mire, yo creo, y es mi opinión, pero no solamente la mía, sino de varios economistas, que este proyecto de ley de crecimiento económico va a terminar siendo una ley que va a provocar un decrecimiento económico. Y nos basamos en lo siguiente. Las condiciones son impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que son iguales a las condiciones que impuso a Egipto, a Túnez, a Grecia, a Mongolia, y no me viene a la Argentina, que está cerquita nuestro. Y miren el desastre que produjo en Argentina esto. Entonces, nosotros no estamos adivinando, nosotros tenemos la seguridad de que este llamado proyecto de crecimiento económico no va a beneficiar al país, no va a producir ese crecimiento económico, va a producir el crecimiento de algún sector tal vez, porque también me dijeron que hay sectores empresariales que están descontentos con esto y hay una crítica de sectores empresariales. Ahora, no podemos dejar escapar el hecho de que en el gobierno actual existen empresarios muy potentes también que son miembros del gabinete. A mí me da la idea
de que es una pugna entre sectores empresariales, una pugna de intereses entre sectores empresariales. Pero tengo la seguridad plena de que la pequeña y mediana empresa va a salir perjudicada. Los trabajadores y trabajadoras van a salir perjudicados. O sea, definitivamente hay en el mercado un déficit de capacidad de generar empleos productivos y trabajo bueno, trabajo decente, ¿no? Porque, o sea, las estadísticas nos dicen que es así, que hay ese problema. ¿Cómo podrían hacer para generar justamente y cambiar la estrategia para que ahora en el Ecuador, que las cifras nos dicen, el INEC, el empleo adecuado se encuentra en el 38.5%, el desempleo se ubica en el 4.9% y el subempleo en el 19.7%? ¿Cuál es la estrategia justamente para mejorar porque no podemos esperar mucho? Estamos viendo lo que se no se puede esperar mucho porque la gente se está impacientando, la gente está sufriendo mucho y hay que hacer políticas de inclusión a esa gente. Y una de las primeras políticas es la creación de puestos de trabajo. Y no cualquier puesto de trabajo, puestos de trabajo con derechos, puestos de trabajo que garanticen que la gente llene sus necesidades mínimas. Entonces, deben hacerse políticas en ese sentido. Pero también deben hacerse políticas a futuro. Miren que estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución de la tecnología, de la robótica, de la automatización, de las computadoras. ¿Y en qué situación estamos las naciones latinoamericanas? Hay todavía una gran brecha ahí, ¿no? No, hay muchísima brecha, Hay gente que está en la revolución industrial 0.0, la que está todavía con el machete, con la azada. ¿Y cómo vamos a incluir a esa gente si el gasto público no se concentra en una mayor educación? Miren, en este momento nosotros estamos en un mundo en que las potencias se niegan a hacernos transferencia tecnológica. El otro día le escuché a un exministro argentino del trabajo diciendo, están decidiendo cuáles países van a trabajar y cuáles países no van a trabajar. Entonces, ¿en qué grupo creen ustedes que están los países de América Latina? ¿En qué grupo está Ecuador? Entre los países que muy probablemente no van a trabajar. Si nosotros no miramos eso con un criterio estratégico de inclusión para que la gente vaya entrando y sea educada ya en esta nueva etapa, nosotros vamos a quedar muy relegados. Le agradecemos muchísimo, Víctor Báez, secretario de la Confederación Sindical Internacional. Muchísimas gracias. A usted, gracias. 13:38. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.